¿Quién me recuerda que estábamos mirando? Sobre el carácter de Dios, creo que era hermano Wilmer. Correcto. Más exactamente, estamos hablando acerca del carácter de Jesucristo. ¿Qué es el mismo Dios? Ya habíamos hablado, ¿no? Teniendo en cuenta que ahí está Dios Padre, que se encuentra Dios Hijo y que se encuentra Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Tres deidades, un mismo ser. Entonces, el mismo Dios aquí en la tierra, Jesucristo, el mismo Dios hecho hombre. Quiero que por favor leamos esta noche Marcos capítulo 5 y versículos del 1 al 9. Quiero por favor a alguien que lo tenga, que me ayude a leerlo. Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 9. ¿Quién lo tiene por favor y quién lo quiere compartir? ¿Alguien lo tiene ya por ahí de pronto dentro del radar, dentro de sus Biblias? Quiero que leamos esta historia, que es una de las historias que uno, que uno puede observar, que uno puede ver dentro de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿verdad? Quiero que me acompañen. Yo los voy a... Ah, bueno, creo que mi hermano Oscar Santiago también levantó la mano. Entonces, adelante y ya les voy a comentar más o menos qué fue lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Adelante, mi hermano Carlos, mi hermano Santiago. Buenas noches, mis hermanos. Marcos 5, del 1 al 9, dice lo siguiente. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la a la región de los Garazaneos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo. Él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él, dando un alarido grito. ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Ok, mi hermano Santiago, muchísimas gracias. Dentro de esta historia, mi hermano Santiago, ¿usted qué pudo comprender dentro de esta lectura? De Que pronto, había, que que... había, que había un hombre que tenía muchos espíritus dentro. En este caso, podemos darnos de cuenta de que Jesús quiso intervenir, pero al momento de intervenir no respondía el hombre, sino estos espíritus que habitaban dentro de él. O sea, no era él. Ok, hermano, muchísimas gracias. Yo, ¿Vale? yo hablaba con un hermano esta semana y le decía que definitivamente a nosotros como cristianos muchas veces nos falta conocer mucho la Biblia, ¿verdad? Esta historia yo, la verdad, no la conocía. Dentro de todo lo que estudiamos, dentro de todo lo que hablamos, dentro de todo lo que predicamos, pues hay historias que literalmente uno no conoce. Y si uno se da cuenta, eh, venimos hablando de una de las características especiales, fundamentales que tenía nuestro Señor Jesucristo como tal, y pues era su valor, ¿verdad? Y pues si nos damos cuenta en esta, nomás en esta historia,
dice la palabra, efectivamente, esto parece una película de terror, ¿no? Cuando empieza uno a leer esta historia, se da cuenta que usted lo hace llevar como a esas películas de exorcistas y de personas que son poseídas, que esos son temas de películas hoy en día, ¿verdad? Pero que cuando vino el Señor Jesucristo, Él ya se encontraba y sabía quién era él, qué era él, qué podía hacer, ¿verdad? Y pues nos demostró su valor. Y mire que quedó establecido y mire que quedó en esta historia, como lo decía mi hermano Santiago, y consta, dice la historia que llegó, después de pasar el río, de cruzar el río en la barca, se bajó el Señor Jesucristo. Y resulta que en ese pueblo, a donde llegaron, se encontraba un ser pues que literalmente nadie llegaba, al cual se le acercaba, al cual nadie le decía nada, porque era una persona muy peligrosa. Pero mire cómo Jesús, con su valor, sabiendo qué podía ocurrirle, como otras historias que hemos contado atrás, ¿cierto? Se acercó a este hombre. Inclusive la palabra dice que este hombre fue el que se le acercó inicialmente al Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Y para qué se le acercó? Para decirle, para comentarle, para pedirle que no lo torturara, dice la palabra de Dios. Entonces miremos que aquí hay varias cosas. No me voy a extender mucho con el tema porque sé que Julián ya por aquí está preparado, entonces no lo voy a demostrar, no lo voy a demorar mucho. Jesús tenía mucho valor. Segundo, los demonios ya saben quién es Dios, lo conocen, saben del poder que tiene y saben del poder que tiene Jesucristo. Imagínense que ellos mismos le están diciendo que no se le acercara, que por favor los dejara en paz. Más adelante de la historia, de esta historia que la pueden leer, los mismos demonios le piden al Señor Jesucristo que los deje salir y que los dejen meterse en los cuerpos de unos marranos que estaban ahí cerca. Y bueno, se las voy a dejar por ahí. Pero entonces lo que podemos ver aquí es que Jesucristo tenía valor. Una de las características del Señor Jesucristo dentro de su mandato, de su paso por esta vida, el que él tenía mucho valor. Y es algo de lo cual nosotros tenemos que aprender bastante. Jesús se metía a cualquier parte sin importarle inclusive el peligro, pues él era, imagínense, era el Dios de dioses, el rey de señores, el rey de reyes. Pero pues con todo y eso, pues obviamente contamos que también habían seres humanos, como lo existe hoy en día, como existe la maldad hoy en día. Pero a nosotros de una u otra manera nos da, algunas veces, llamémoslo pena, llamémoslo miedo por el que nos dirán, porque nos van a llamar locos, porque nos van a decir los evangélicos, los testigos de Jehová, y eso nos ponen una cantidad de sobrenombres, ¿verdad? Por ir a llevar esas buenas nuevas. Tenemos que aprender esto del Señor Jesucristo, y es a qué? A tener su valor. Mis hermanos, esta era una diapositiva que les tenía pendientes. Ahora sí, quedamos con nuestro hermano Juiván. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Una feliz noche. Adelante, Juiván. Hola, buenas noches para todos. ¿Me escuchan ahí? Bueno, Perfectamente, mi muchas hermano. gracias. Gracias. Bueno, pues Dios les continúe bendiciendo grandemente a todos. Es un privilegio para mí poder estar esta noche acá con ustedes en este devocional de los miércoles. Es muy especial verlos a todos. Pues la verdad, después de que podemos reunirnos el primer día de la semana, cada domingo, tener este espacio donde podemos vernos, sabemos que estamos ahí cerquita, pues es muy positivo. Bien, em, yo les cuento pues que queríamos hacer el estudio el día de hoy, pues compartiendo las experiencias y conocimientos que nos enseñaron, bueno, en las pasadas conferencias de varones, de servidores, en la ciudad de Cali. Bien, entonces el día de hoy voy a presentarles eh, pues unas diapositivas y vamos a hablar de un tema que, pero pues lo entendamos, lo comprendamos, es de ser antes que hacer. Ese era el título de la conferencia, es el título del encuentro. Fuimos un fin de semana, hace 15 días, o sea, este domingo que pasó hace 8 fue la clausura, la finalización. Y bueno, pues un gran esfuerzo que hacen todos nuestros hermanos por aprender, por prepararse, por estudiar y por enseñarnos a nosotros. Bien, y nosotros pues también queremos hacer lo mismo,
también los conocimientos que tenemos, poderlos compartir con las demás personas. Bien, entonces este tema ser antes que hacer, pues de entrada pues ya nos denota como como un pensamiento, como un hecho, una situación, como una especie de, de filosofía, pero obviamente no filosofías humanas, sino filosofías a través de la palabra de Dios, de la Biblia, en donde encontramos nosotros pues que tenemos que a veces parar, hacer un stop en nuestras vidas para poder nosotros pues analizar, revisar cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estamos llevando nuestra familia, cómo estamos llevando nuestro trabajo en en la iglesia, ¿sí? Em, Se perdió la diapositiva, sí. Permítanme, lo presento nuevamente. Mm, Entonces, listo. Es un momento para reflexionar en qué estamos haciendo. Entonces, ¿de qué se hablaba en este encuentro? ¿De qué se hablaba en esta reunión? Todos los que estamos acá reunidos en la noche de hoy, pues estamos nosotros tras de un, digamos, un objetivo, ¿no? Que es buscar de Dios, seguir a Dios, estar en sus caminos, obedecer sus mandamientos y predicar su evangelio también, ¿no? A otras personas. Eso es lo que estamos nosotros haciendo nosotros, ¿bien? Y bueno, nos esforzamos a veces por querer llevar el evangelio a otras personas, por querer enseñar a otras personas. Nos esforzamos por cumplir con todas esas enseñanzas que nos dan poderla llevar para otras personas. Pero entonces a veces creemos que estamos haciendo bien porque estamos sirviendo a la obra de Dios, estamos sirviendo al Señor, porque creemos que estamos obedeciendo fielmente los mandamientos de Dios y resulta que a veces sin darnos cuenta eh, nos, nos enfrascamos en situaciones donde no nos damos cuenta que nosotros pues no estamos bien. Nos olvidamos a veces de nosotros mismos, ¿sí? Entonces estamos a veces muy preocupados por servir a los demás, por ayudar a los demás, por hacer muchas cosas que son en de entrada sí buenas y positivas, pero a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces el encuentro se trataba de que pensemos también un poquito en nosotros mismos. Nosotros somos personas que queremos ser en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros entornos. Queremos ser buenos padres o queremos ser buenos hijos, queremos ser buenos estudiantes, queremos ser buenos trabajadores, queremos ser buenos emprendedores, que nuestros negocios vayan bien, ¿sí? Y en la iglesia a veces queremos ser buenos ministros, buenos hombres de Dios y buenas mujeres de Dios que trabajan por la obra, ¿sí? Y entonces en ese deseo, en ese querer de hacer muchas cosas bien, empezamos en una carrera pues un poco apresurada y afanosa, donde a veces nosotros por estar pensando en servir a los demás, no nos damos cuenta que nosotros también necesitamos alimento, que nosotros también tenemos que prepararnos y que también Dios nos habla a nosotros. Entonces, de eso se trató el encuentro y pues hay una problemática. El problema es que cuando nosotros queremos ser buenos en todo, queremos hacerlo todo bien y nos esforzamos tanto, pues podemos cansarnos, ¿sí? Podemos desfallecer, ¿sí? Podemos enfrentar dificultades y a veces queremos incluso en momentos de dificultad de pronto abandonar, dejar, apartarnos de la misión que tenemos. Entonces, digamos que la invitación en esta noche es que nosotros no nos alejemos, que no abandonemos ni que nos rindamos, sino por el contrario, que resistamos. Pero vemos a través de la Biblia, aquí hay un pasaje bíblico que les muestro en la diapositiva, que es Éxodo 18:18. Si algún hermano desea buscar en su Biblia Éxodo 18:18 y nos lo puede compartir, pues se lo agradecería mucho también para que lo hagamos participativo. Mi hermano Wilmer, si puede estar pendiente, si alguien quiere participar, leer el versículo. Claro que sí, Bueno, mi hermano Libardo por aquí tiene la mano levantada. Entonces, adelante, mi hermano Libardo. Le escuchamos. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. ok.
Gracias, hermano Libardo. Pues aquí encontramos un ejemplo en la Biblia donde hay un gran hombre de Dios, un gran varón, un hombre que dejó un legado y está escrito en los libros de Éxodo, es Moisés, ¿sí? Y Moisés estaba, pues, los que conocen la historia de Moisés, trabajando muy duro, ¿no? Salió estaba intentando sacar a su pueblo de Egipto, llevarlo a la tierra prometida y haciendo muchas cosas. Se ganó de enemigos a muchas personas y estaba haciendo muchas cosas. Estaba trabajando durísimo y estaba sirviendo a Dios. Sin embargo, en ese trabajo que él tenía de querer llevar al pueblo de Dios adelante, a donde correspondía, a la tierra prometida, si lo aplicamos en nuestro entorno hoy en día, nosotros queremos llevar a nuestra familia por buen camino, a nuestros amigos, nuestros vecinos, queremos trabajar por la iglesia, por la obra, queremos que todos conozcamos de Dios, que conozcamos del arrepentimiento, del Evangelio de Dios, que conozcamos de que hay una vida eterna, ¿sí? Y que conozcamos que también hay un Dios que puede acompañarnos en este mundo terrenal y nos puede ayudar a trasegar por este mundo, ¿verdad? Entonces, Moisés eh, tenía mucho trabajo y ya empezaron a llegarle con muchas quejas, muchos reclamos, habían muchas diferencias entre la comunidad, entre el pueblo, y bueno, eran muchas personas y él era el líder en esa comunidad. Pues claramente ya le estaba quedando muy, muy complicado hacerse cargo de toda esa gran responsabilidad. Por eso su suegro, el papá de su esposa, Jetro, que era un sacerdote de Madianita, en su momento cuando lo conoció, estuvo con Moisés y se dio cuenta de estas dificultades que tenía Moisés de poder sacar el pueblo adelante. Entonces, pues cuando él le dice ahí, pues que no siga haciendo lo mismo, porque él no iba a poder con toda esa carga. Entonces, eso mismo nosotros podemos, digamos, aprenderlo de esta historia de la Biblia. Dios le habló a Moisés a través de su suegro Jetro, y no solamente eso, si miramos el relato completo, en el relato cuenta, le dice Jetro, que no siga haciendo todo ese trabajo solo porque se iba a cansar, va a desfallecer y de pronto no iba a poder cumplir con esa misión que tenía, para lo cual tenía que buscar dentro de la comunidad a varones y a personas de virtud que pudieran ayudarle a, a llevar ese trabajo de conciliar, de estar encargados de las disputas, encuentros, dificultades que se presentaban en el pueblo. Entonces, ese mismo llamado que le hizo Dios a Moisés a través de su suegro Jetro de que se detuviera un momentico, de que no trabajara tanto porque de pronto no iba a poder, es el mismo llamado que de pronto nos hace Dios a nosotros hoy en día, que hagamos un alto en el camino, que paremos, que hagamos un stop, ¿sí? Que analicemos cómo estamos llevando nuestra vida, cómo estamos llevando nuestra familia, cómo estamos llevando eh, todas esas cosas, tanto de nivel personal como laboral, como familiar, incluso espiritual, porque a veces estando en un incluso, trabajando por la obra de Dios, estando aún incluso trabajando en la iglesia del Señor, estando aún incluso haciendo cosas que son del agrado de Dios, podemos estar nosotros pues agotándonos. Bien, ¿por qué? Porque de pronto lo que a veces no nos damos cuenta es que nosotros también necesitamos. No quiero que suene este mensaje como un mensaje egoísta, ¿sí? Donde nosotros nos volvemos egocéntricos y tenemos actitudes equivocadas, sino por el contrario, un mensaje donde nosotros reflexionamos y pensamos cómo estamos llevando nuestra vida y nuestro entorno. En el caso, bueno, quería traerles en las diapositivas un meme, una imagen donde hay un predicador. No tuve tiempo para buscarla, no la encontré, no la traje, pero se las explico. Se la han compartido a través del grupo de la iglesia, el grupo de WhatsApp, y es muy interesante, donde estando el predicador de la iglesia, ¿sí? Desde sus inicios, estudiando mucho para prepararse para dar un sermón el domingo, donde está en su casa, está con su familia, y donde su hijo le habla y le pide cosas y el papá le dice, no, estoy muy ocupado, ¿sí? Y siendo cristiano el papá, siendo un predicador de la iglesia, y el hijo pidiéndole cosas, resulta que él estaba muy ocupado porque estaba con una misión muy importante de servir a la iglesia, ¿sí?
Pasaron los años, el predicador siguió siendo el predicador, siguió aprendiendo mucha Biblia, siguió siendo una persona muy elocuente, muy preparada, pero ¿qué pasó con el hijo? El hijo, a pesar de que vivía con su padre, ya pues, digamos, no tuvo una relación o no tuvieron tantos momentos para compartir porque su padre estaba muy enfocado en trabajar por la obra del Señor, por la obra de la iglesia y descuidando su propia familia. En este encuentro, casualmente, otros hermanos, otras personas también contaron sus experiencias y son experiencias similares, donde por estar trabajando por la obra del Señor, descuidaron a su esposa, descuidaron su mujer, descuidaron su hogar o descuidaron a su familia, a muchas personas de pronto que también deberían estar muy, muy pendientes. Entonces, no se trata de no predicar, de no evangelizar, de no preocuparnos por leer la Biblia y por enseñar a los demás, sino que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestra familia y nuestro entorno también es muy importante, ¿bien? Porque en el ejemplo que les pongo de aquel predicador, pues finalmente el hijo cuando creció y ya el papá quiso hablar con él, ya había cogido otro rumbo, había cogido otro camino, porque el papá siempre estuvo en función de trabajar para la iglesia, de predicar, y se le olvidó un poco que tenía que predicar en su propia casa, de que tenía que servir en su propio hogar. Y eso, pues desafortunadamente, pues es una historia, pero pues es muy bueno que nosotros lo tengamos en cuenta, que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Tenemos que sacar tiempo para todo y Dios nos da tiempo para todo. Y tenemos que preocuparnos mucho, mucho, mucho por nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestra pareja, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos. Y bueno, y así vamos ampliando nuestro núcleo familiar y nuestro espectro también de otras personas que son importantes para nosotros y que merecen también nuestra atención. Y cuando nos habla la Biblia que nosotros tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura en todas partes del mundo, pues tenemos que empezar de adentro hacia afuera. Entonces, cuando hablamos de ser antes que hacer, tenemos que mirar que hay veces queremos hacer muchas cosas, pero se nos olvida cosas importantes para nosotros mismos y para nuestra familia. Adicional a eso, aparte que nuestra familia es importante, nosotros somos muy importantes también, porque nosotros a veces, digamos en este caso, podemos preparar una explicación, leer la Biblia y estar pensando en enseñarle a alguien más, pero hay que tomarse el tiempo para leer la Biblia y mirar qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Es necesario tomar tiempo para orar y hablarle a Dios con sinceridad de todas las cosas que necesitamos y también dejar que Dios nos hable a nosotros mismos. No solamente estar preocupados por servir en muchas partes, cuando nosotros de pronto también estamos necesitando de la ayuda de Dios, ¿verdad? Dios ha sido muy grande, ha sido muy misericordioso, muy bondadoso. Veo que las personas que se esfuerzan por la obra de Dios, que se esfuerzan por la iglesia, pues uno los ve y Dios bendice, Dios nos bendice mucho, nos bendice demasiado, pero hay que tener un especial cuidado de no descuidarnos a nosotros mismos, nuestro núcleo familiar, nuestras familias y principalmente, en este caso, para el tema de este estudio, a nosotros mismos. Vemos este pasaje en la diapositiva en Génesis capítulo 2 versículo 3. Si algún hermano desea leerlo, puede a bien levantar la mano para que leen la palabra. Y si tienen algún comentario hasta lo que hemos hablado, si tienen experiencias, anécdotas con lo que estamos comentando en esta noche, pueden hacer sus observaciones también, sus comentarios. Igual en el momento que deseen participar, pueden levantar la mano y hacer sus apreciaciones. Entonces, mi hermano Wilmer está por ahí. Sí, señor, le confirmo, mi hermana Norma está levantando la mano, mi hermano Cristian Candil también está levantando la mano. Adelante, mi hermana Norma, y luego mi hermano Cristian. Buenas noches, hermanos. ¿Me confirmas, por favor, Génesis 2? Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra
que había hecho en la creación. Gracias, hermana Norma. Bien. ¿Quién más deseaba participar? Mi hermano Cristian Candil, levantar la mano. No, pues ya me ganaron. Ah, bueno, para el próximo ya lo tiene mi hermano Cristian, vale. Listo. Entonces, acá vemos un versículo y ustedes preguntarán, bueno, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque ese día descansó de toda su obra. ¿Qué estaba pasando en Génesis en el principio? En el principio, pues creó Dios los cielos y la tierra, creó muchas cosas más y trabajó Dios en toda su creación, ¿no? Eh, Creó los mares, las plantas, los animales, los vegetales. Bueno, hizo muchas cosas que llevaron un trabajo, ¿sí? ¿Y qué dice acá en este pasaje? Y descansó Dios de su obra creadora. Entonces la pregunta es, ¿será que Dios se cansó? ¿Dios se cansó de trabajar, entonces necesitaba un día para descansar? ¿Ustedes qué dicen? Que sí, hermano, sí, claro. Ok, ¿quién da más? Buenas noches. Pues yo creo que no se cansó, sino que lo hizo en forma de ejemplo, como para darnos a nosotros un parámetro de cómo debemos actuar. Muchas gracias a mi esposa Karen, gracias a nuestro hermano Cristian Candil por sus apreciaciones. Y bueno, pues Dios es un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un Dios que está en todos los tiempos, pasado, presente y futuro, pues y es un Dios pues que no se cansa, ¿sí? Como tal. Lo que hizo Dios fue, la apreciación que hace nuestra hermana Karen es apropiada, darnos ejemplo a nosotros también de que Él trabajó, hizo algo y paró, ¿sí? Hizo un stop, ¿sí? Pero una de las razones por las cuales Dios hizo eso es porque Dios contempló su creación, Dios contempló lo que había hecho y también en ese aspecto nos da ejemplo de algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que tomarnos un tiempo para contemplar nuestra vida, para ver las cosas bonitas que tenemos en nuestra vida, para contemplar todas las bendiciones que Dios nos ha dado e incluso para contemplar ese trabajo que nosotros hemos hecho y hemos realizado. Bien, creo que tienen por ahí también una mano levantada. Hermana Norma, adelante. Yo tengo una pregunta, hermano Cuiva. Sí, señora. Este versículo donde dice que Dios bendijo el día séptimo, ¿hace referencia al día domingo o a otro día en específico? Hace referencia al séptimo día. En este caso, el día séptimo era el día sábado. O sea que el día sábado fue el día que él descansó. El día sábado fue el día que Dios descansó. Sí. Y ese mismo día, Gracias. listo, ok. Y ese mismo día que en donde dicen los 10 mandamientos, y el día sábado no trabajarás, de lo que nos hemos visto del antiguo pacto, de la ley de los 10 mandamientos. Bien, eso. Ese día séptimo lo descansó y nos dio ejemplo a nosotros para que nosotros también descansemos cuando estemos trabajando y que tengamos un tiempo para contemplar, para disfrutar, para deleitarnos de las cosas que nosotros hacemos. Y también en su defecto, también para analizar cuando nosotros estamos haciendo, podemos mirar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, hay cosas por mejorar, cómo me están viendo los demás, qué imagen estoy proyectando hacia los demás, qué imagen tiene Dios de mí, qué creo yo de cómo me ve Dios a mí y cómo realmente es que Dios me ve a mí y así mismo con las demás personas. Hermano Olivardo, por favor, adelante. Bueno, lo que pasa es que con el día de descanso hay una polémica bien grande porque, bueno, el séptimo día es el sábado y el primer día de la semana es el domingo. Entonces, nosotros nos regimos bajo el Antiguo Testamento o bajo el Nuevo Testamento. Se supone que nos regimos bajo el Nuevo Testamento.
O sea que deberíamos descansar los domingos. Pues si tomamos como ejemplo lo que estamos viendo hoy, y de hecho de eso se trata la enseñanza el día de hoy, y vamos a mirar unos versículos más adelante y a medida que vaya avanzando el estudio, vamos a mirar otras cosas importantes, que invertir tiempo en nosotros mismos, tener una relación más estrecha, más íntima con Dios, sacar tiempo, realmente el tiempo que nosotros le dedicamos a Dios es muy poco, ¿sí? Nosotros a Dios vamos el día domingo a la iglesia 2 horas, pero ya después salimos que a almorzar, que bueno, a las diferentes actividades que nosotros tenemos. Pero como tal, sí debería ser para nosotros el primer día de la semana, el día domingo, un día que nosotros se lo dedicáramos completamente a Dios, porque digamos, ese es el propósito de este estudio, de mirar cómo está nuestra relación con Dios, porque por los afanes de este mundo, porque como queremos ser buenos padres, buenos trabajadores, buenos emprendedores, buenos hijos, buenos hermanos, buenos amigos, queremos hacer muchas cosas y estar en un mundo en donde queremos ser lo mejor para los demás, ¿sí? Y olvidándonos de nosotros mismos y olvidándonos también un poquito de nuestra relación con Dios. Bien, el tema del estudio de si el día de descanso es el día sábado, el día domingo, no es el tema que queremos tratar ni abordar el día de hoy. Aquí el propósito, el objetivo, podemos ese tema tocarlo en otro momento y hablar y mostrar pues, a la luz de la Biblia pues, los pasajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y la doctrina que tiene la Iglesia de Cristo con respecto a ese tema, entendiendo que hay doctrinas de otras religiones donde tienen otros argumentos y bueno, donde eruditos de la palabra de Dios tanto de una iglesia como de la otra, pues no se han puesto de acuerdo. Bueno, tienen sus controversias, incluso a la luz de la misma Biblia. Es importante, obviamente, que nosotros tengamos claro cuál es la doctrina de la iglesia de Cristo y claramente nosotros, pues para nosotros el día de adorar a Dios, pues deben ser todos los días de la semana y deben ser todos los días del año, pero nos reunimos como asamblea de Dios, como vemos en el ejemplo en el Nuevo Testamento, como hacían los primeros cristianos, los apóstoles, el primer día de la semana, y bueno, y por otras razones que encontramos a través de la luz de la Biblia. Pero incluso el día domingo sigue siendo poco para uno tener una íntima y una estrecha relación con nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, tenemos que hacer un alto en el camino, hacer un stop para poder nosotros analizar, revisar lo que estamos haciendo, cómo está nuestra vida, cómo está nuestra familia, cómo están nuestros amigos, cómo está nuestro trabajo, cómo está nuestra vida espiritual, cómo está nuestra relación con Dios, cómo está la lectura de la Biblia, ¿sí? Porque en eso también fallamos. A veces tenemos que leer la Biblia, pero tenemos que leer la Biblia revisando qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros mismos, leer la Biblia para nosotros. Sí es bueno que leamos la Biblia y se la enseñemos a otras personas, pero también tenemos que tomar un tiempo para leer la Biblia para nosotros, para que Dios nos hable a nosotros, para que Dios nos enseñe a nosotros, para que nosotros meditemos y reflexionemos en ella y Dios pueda y obviamente ir transformando nuestra vida, nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Vemos acá en la siguiente diapositiva, pues unas personas que están corriendo. Muchos han visto de pronto cómo los atletas en una maratón, pues corren. Ahí existe lo que es la maratón completa o la media maratón que se hace aquí en Bogotá. La media maratón son 21 kilómetros. A veces invitan a deportistas de otros países, atletas a veces kenianos, que son los que son más fuertes y preparados para este tipo de competencias, por donde han nacido, como se han criado, y bueno, bueno, sus capacidades físicas que tienen. Pero entonces, el ejemplo que quiero mostrar aquí es que nosotros a veces queremos hacer muchas cosas, queremos trabajar muy duro, y a veces también, para que tengamos cuidado, somos muy apresurados. Pasa que en una competencia a veces hay personas que salen a correr la carrera y salen a toda velocidad, ¿sí? A toda velocidad. Y en unos metros más adelantico ya están muy cansados, están agotados y ya su ritmo de carrera empieza a bajar. Ya no corre igual que al principio, sino que al contrario ya se va cansando hasta el punto que ya no puede correr más, sino tiene que caminar. Bien, si miramos el ejemplo de un atleta profesional, una persona que se quiere especializar, no para
salir de primeras ni ganar en los primeros metros, sino para llegar a la meta, para ganarse la medalla, para llegar a la final, pues ¿qué tiene que hacer? Pues ser muy regular, regular su ritmo, regular su paso, regular su carrera. Asimismo es la carrera de una persona cristiana, debe ser moderada, ¿sí? No podemos de pronto en este momento desbocarnos porque nos ha parecido de pronto muy bonito todo lo que se habla de Dios, muy bonito todo lo chévere y espectacular de la Biblia y tantos pasajes tan bonitos y muchos mensajes emotivos y positivos que nos animan a seguir adelante. Y entonces ya en ese momento queremos coger y bueno, hacer de pronto a veces un poco más de la cuenta, porque puede que nos vayamos a cansar muy pronto, que nos vayamos a cansar muy rápido y de pronto después ese trabajo que estamos por la obra, así estamos haciendo por la obra de Dios, de pronto lo abandonemos, lo dejemos a un lado. La invitación es que sí es que trabajemos por la obra de Dios, sí, que trabajemos juntos, que trabajemos unidos, que nos ayudemos, sí, y que tengamos un ritmo de carrera moderado, para que pensemos cuál es la meta a la que queremos llegar al final. Nuestra meta, la meta como nosotros como cristianos que tenemos, es poder obtener la vida eterna que Dios nos promete, que podamos tener ese galardón, que podamos pues superar esa carrera, esta batalla de la fe, que podamos ganarnos ese premio. Sabemos que no estamos solos, sino que contamos con la ayuda de Dios y no es lo mismo, digamos, que correr para Dios, ¿sí? Que correr con Dios. Cuando corremos para Dios, puede que nos cansemos, pero cuando corremos con Dios, ya Dios nos va ayudando, nos va alimentando, es como el agua para nosotros en este ejemplo de estas carreras, que nos va ayudando para que nosotros podamos ir finalmente a poder cumplir con ese propósito, con esa meta. Entonces, no podemos salir corriendo a toda carrera, queriendo llevar estudios, predicaciones, evangelizando al uno, evangelizando al otro y haciendo muchísimas cosas más, sin antes nosotros prepararnos a nosotros mismos y de pronto también darnos un tiempo para evangelizarnos a nosotros mismos. Ustedes saben el mandamiento, cuando le preguntaron a Jesús que cuál es el principal mandamiento, y le decían amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y había un segundo mandamiento, que era amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, claramente eso es lo que nosotros queremos hacer igual y total como nos enseña ese versículo, que todos lo sabemos, pero hay que saberlo aplicar y practicar en nuestras vidas. Queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, sí, con todas nuestras fuerzas, pero también tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, invertimos en nosotros mismos, aprendemos, nos instruimos, leemos la Biblia, aprendemos de ella, estamos en comunión con otros hermanos de la iglesia o con personas que nos puedan de pronto a nutrir a nosotros algo bueno. Incluso las cosas que nosotros vemos en televisión, las cosas que vemos a través de un celular, escoger los contenidos y miramos qué contenidos realmente enriquecen nuestra vida, qué contenidos enriquecen nuestra alma, qué contenidos son los que nos edifican y que nos traen cosas buenas al corazón. Es importante preguntarnos nosotros con qué estamos alimentando nuestro corazón, qué está alimentando nuestra mente, con quién estamos a diario, qué estamos viendo a diario, qué estamos haciendo a diario y qué enseñanzas estamos recibiendo de ese entorno en el que nos movemos a diario. Entonces, debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos y eso implica que nosotros mismos tenemos que esforzarnos, prepararnos y invertir en nosotros. Porque si nosotros invertimos en nosotros, vamos a ser mejores. Y al ser mejores, pues nosotros siendo mejores, podemos darle lo mejor a nuestro prójimo. Si yo recibo cosas bonitas y me alimento bien, puedo darle lo mejor a mi esposa, puedo darle lo mejor a mis padres, puedo darle lo mejor a mis hijos, lo mismo la mujer puede darle lo mejor a su esposo, a su pareja, a su amigo, a su vecino, todo. O sea, cuando nosotros nos alimentamos y nos nutrimos con la palabra de Dios, nos nutrimos con las cosas buenas, pues lo que vamos a tener para darle a los demás, pues van a ser cosas buenas. Si nos esforzamos y recibimos lo mejor, pues vamos a tener lo mejor para, para dar. Bien, entonces en esta carrera, como les decía, no corremos solos. Hay un versículo muy bonito, quien desea leerlo, está en Mateo 11, 28 y 29, es un pasaje que es muy conocido,
que es bonito traerlo a colación para que nosotros igual meditemos en él, reflexionemos en él y pues comprendamos este estudio también de una manera, pues como Dios quiere que la entendamos, ¿no? Con base a su palabra. Entonces, quien desee leerlo, está en Mateo 11, versículos 28 29, lo tengo en la presentación, pero si lo quieren leer en su Biblia, en su celular, en su dispositivo, pueden hacerlo. Quien desee leerlo, creo que seguía a nuestro hermano Cristian Candil, según nos dijo mi hermano Wilmer. Entonces, hermano Cristian, si se encuentra por ahí, tiene a su mano una Biblia, entonces Mateo 11 28 y 29, por favor. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias, hermano Cristian. Si desea hacer algún aporte con respecto a la lectura, puede hacerlo, es bienvenido. Si no, tranquilo. Me confirma. Pues hermano, yo lo que entiendo de este versículo es que, que poner nuestros problemas, nuestras angustias en manos de Dios para que Él nos pueda guiar y nos pueda ayudar a descansar sobre todos estos temas, sobre todo estos problemas espirituales y pues para poder seguir adelante, que sea Él el que nos guíe adelante, pienso yo. Claro que sí, así es, hermano Cristian Candil, muchas gracias por su aporte. Así es, hay que estar de la mano con Dios. De hecho, ahí esperaba que estuviera mi hermano Mario Acero, pero no lo vi por ahí. Tenía pensado preguntarle que si sabía, nos podía dar una explicación acerca del yugo, pero en lo que consiste eso es que estemos unidos a Dios, que dejemos que Él nos ayude y que nos haga más ligera la carga, para que no nosotros tengamos que llevar todo el peso. Y tenemos que aprender de Él, porque dice Él que estoy manso y humilde de corazón. Entonces, vamos a aprender de nuestro Dios, aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra medida, la cual pues nos indica cómo podemos comportarnos, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar en diferentes situaciones. Y bueno, cuando aquí hablamos de ser manso y humilde, pues es importante entenderlo. También es bueno que nosotros sepamos que nosotros tenemos capacidades, que tenemos dones que nos ha dado Dios y que hay que ponerlos a la obra y al servicio de Dios. Cuando somos humildes, reconocemos nuestras falencias, ¿sí? En lo que estamos equivocados y los defectos o equivocaciones que tenemos. Pero también parte de ser humilde es reconocer esas virtudes que tenemos y las cuales tenemos que poner a trabajar por la obra de Dios. Adelante, Karen, por favor. Buenas noches. Toca Buenas cuidar noches. a nuestra familia porque es que se puede perder o se puede lastimar. Claro que sí. Gracias, Kyle, mi hija de 7 años. Bueno, nos está enseñando también en la noche de hoy que debemos eh, esforzarnos y este estudio se trata de eso, ¿no? De que pensemos en los nuestros, en nuestra familia, en nosotros mismos y lo que podemos aportar de nosotros mismos a nuestro núcleo familiar y ahí empezar a abrir nuestro espectro. Quien desee nuevamente participar, puede hacerlo. Adelante, hermana Norma. Bueno, mirando el versículo, sí, lo que nos dice es que Dios necesita sus manos libres para poder orar en nosotros. Muchas veces nos sucede de pronto en nuestra vida diaria que a veces nos angustiamos, nos preocupamos y llega el otro día y como que las cosas se resuelven solas. Entonces ahí es cuando llevo a colación lo que dice este versículo. No nos impacientemos, dejemos que sea el Señor que obre, porque nosotros sí nos enfermamos, nos estresamos. Entonces es ahí donde uno ve que nos falta fe. Gracias, hermana Norma. Sí, así es. Pero
vamos a pedirle a Dios que sea aumentando nuestra fe cada día más, que podamos nosotros depositar nuestra confianza en Él y que creamos en eso. Yo mismo lo aplico a mi propia vida, ¿no? A veces hablamos de Dios, tenemos fe en Dios, creemos en Dios y pues aparentemente decimos yo confío en Dios, ¿sí? Pero en momentos de dificultades, de problemas y muchas cosas, a veces nos preocupamos, ¿sí? Y nos desesperamos y nos angustiamos y a veces cambiamos nuestro semblante. Entonces, cuando reflexionamos un poquito, cuando nos calmamos un poquito, cuando pensamos en Dios y decimos, bueno, si yo digo que creo en Dios y que confío en Dios, pues tengo que demostrarlo en mi vida, tengo que demostrarlo en mi comportamiento, tengo que demostrarlo en saber que tengo una esperanza puesta en Dios y que Dios me va a dar a mí la solución, que Dios va a abrir la puerta, que la bendición de Dios va a venir y que Dios está con nosotros, que nosotros no estamos solos, sino que Dios está con nosotros en todo momento. Bueno, veo que hay hermanos que tienen la mano levantada, veo que es mi hermano Libardo y también Karen nuevamente. No, yo no la he bajado, seguro. Ok, adelante hermano Libardo. Bueno, un tema bien importante. ¿Qué tanto obedecemos a Dios? ¿Qué tanto escuchamos nosotros a Dios? ¿Qué tanto hacemos por escuchar lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué tan buena es nuestra comunicación en nuestro diario transcurrir? ¿Realmente nos acercamos diariamente a Dios? ¿Realmente hacemos cosas que agraden a Dios? ¿Realmente hacemos sacrificios para que Dios nos dé una respuesta? Y cuando esa respuesta llega, ¿la obedecemos? Es importante eso porque mm, a veces Dios nos da respuestas que no queremos escuchar. A veces Dios nos dice, no es por ahí, y nosotros tercamente queremos, pero Señor, si yo te estoy orando es para que me ayudes, no para que me saques de esta situación, sino que me comprometas más en esa situación. Entonces es importante entender que Dios nos habla de muchas formas, mm, y hay que aprender a obedecer, aunque nos duela el alma. Gracias hermano Libardo. Bueno, pues Dios está por encima de nosotros, ¿no? Cuando nosotros somos humildes, quiere decir que estamos aprendiendo esta humildad, reconocemos que Dios está por encima de todas las cosas y que los conocimientos de Dios son superiores a nuestros conocimientos. Bien, y cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él, pues nosotros cosas que pasan en nuestra vida claramente no las entendemos, ¿sí? Pero Dios que sabe que es lo mejor para nosotros, pues Él sí las entiende. Y Dios a que ama, también reprende y también castiga, ¿cierto? Y muchas cosas, digamos, si yo soy una persona arrogante, si yo soy una persona orgullosa, si, bueno, tengo diferentes defectos, a veces Dios permite en su proceso de transformación de mi vida que me pasen cosas que me van a doler mucho, en las que me voy a sentir muy mal, porque está formando y está moldeando mi carácter, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que pasar por muchísimas pruebas y bueno, tenemos que sentirnos bienaventurados, alegres, contentos de tener un padre que nos corrige y un padre que no es caprichoso y nos da todo lo que nosotros queremos, sino un padre que sabe que es lo mejor para nosotros, a pesar de que nosotros a veces somos los que somos los caprichosos. Entonces, sentámonos bien y vemos que Dios de alguna forma está transformando nuestra vida a través de dificultades que nosotros a veces pasamos. Bien, vemos acá en la diapositiva una jarra y un vaso. Eh, digamos que nosotros a veces queremos servir a los demás, ¿sí? Y por eso nuestra jarra, nuestra alma, debe procurar estar llena de agua. Bien, em, si nosotros tenemos un poquito de agua y le damos a alguien, ya se nos desocupó el agua y no tenemos nada más que dar, pues se nos quedó la jarra vacía y nosotros no podemos ser
jarras vacías. Siempre tenemos que estarnos alimentando, siempre tenemos que estarnos llenando. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos que ir a la fuente. Dios es nuestra fuente a través de nuestro Señor Jesucristo. Son la fuente de agua vida. Y unidos a esa fuente de agua viva que nosotros debemos estar para poder tener llena nuestra alma, lleno nuestro espíritu, lleno nuestra vida, para así poder llenar este vaso que vemos ahí y llenar muchos, muchos otros de otras personas que de pronto estén necesitando. ¿Queremos servir a los demás? Pues antes de llegar a servir, ¿qué tenemos para servir? ¿Qué tanta agua hay en nuestra jarra? Qué tanto amor hay en nuestra alma? ¿Qué tanta espiritualidad tenemos? ¿Verdad? Tenemos que llenarnos del amor de Dios, de la gracia de Dios, de su bondad, de su misericordia, de su perdón también, y poderle brindar a las demás personas también eso mismo. Suena bonito, suena especial. Llevarlo a la práctica, pues, sinceramente, no es fácil. Reconocemos que somos seres humanos, que fallamos, que nos falta mucho, pero debemos intentarlo. Mientras que estemos unidos a Dios, es posible que lo logremos y que podamos darle a otras personas, pues lo que otras personas de pronto están necesitando también. Bien, entonces es tiempo de alimentarnos. Bien, entonces, ¿cómo podemos alimentarnos? ¿Cómo podemos llenarnos? Pues claramente a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de nosotros en nuestro diario vivir, pues rodearnos de personas que profesen la misma fe que nosotros tenemos y que nos puedan pues enseñar, instruir, bueno, dar buenos consejos y muchas cosas más. Bien, entonces tenemos este versículo en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Si alguien desea colaborar con la lectura, si alguien quiere leerlo, puede, puede hacerlo. Si quiere hacer su aporte también respecto al versículo, lo puede hacer. ¿Quién se anima? ¿Alguien desea leerlo? Adelante. Bueno, entonces, Mi hermano Cristian levantó la mano por aquí. Adelante, mi hermano. Primera de Timoteo 4:13 dice, mientras llego, ocúpate en la lectura y en la exhortación y en la enseñanza. gracias, hermano Cristian. Entonces, bueno, pues aquí hay un consejo, un ejemplo práctico y nos está diciendo la palabra de Dios que nos ocupemos en la lectura de la palabra de Dios, en la exhortación, tanto cuando nosotros reconvenimos a alguien con mucho amor para lo bueno, como otras personas nos reconvienen a nosotros con mucho amor para algo bueno. Como dice el dicho, el hombre, el hombre sabio escucha consejo, ¿sí? Entonces debemos ocuparnos en la lectura de la Biblia, en la exhortación y en la enseñanza. El que enseña aprende dos veces. Cuando nosotros algo que sabemos lo compartimos con otra persona, eso pues se va quedando grabado en nuestra mente y grabado en nuestra alma. Y aparte de eso, cada día van a llegar nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevas sensaciones acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, ¿eso quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, porque estaba inspirado pues por el Espíritu Santo de Dios diciéndole estas cosas y es un ejemplo que tenemos de cómo Pablo se preocupó mucho por discipular a Timoteo y de exigirle que se preocupara por cosas muy importantes, donde claramente Dios va a la persona humano, a la persona humana. Dios se quiere preocupar por nuestro ser, por nuestro espíritu, por nuestro corazón, ¿sí? Porque nos nutramos de cosas buenas. Y como seres humanos, pues tenemos que hacerlo, tenemos muchas cosas por aprender. Bien, entonces, ser antes que hacer. Tenemos que, antes de querer hacer muchas cosas, pensar primero en cómo estamos nosotros mismos, cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, si ya estamos, digamos, ya hemos tomado la decisión de seguir a Dios, de buscar de Dios y dar los pasos de arrepentimiento y los pasos de obediencia para pues, que podamos decir que, bueno, estamos aceptando a Dios en nuestras vidas y estamos haciendo lo que Él nos pide, estamos obedeciendo sus mandamientos. Y para la persona que no es cristiana,
pues también lo mismo, el llamado, ¿sí? Que antes de pronto querer hacer muchas cosas, que a veces queremos hacer cosas para llamar la atención de los demás, para impresionar a los demás, para de pronto querer ser famosos, para querernos llevar el reconocimiento o mucho reconocimiento de las demás personas, pues tenemos que pensar realmente y mirarlo de corazón, no con hipocresía, no para nada más, sino porque Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe lo que hay en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro ser, entonces a Dios no lo podemos engañar. Entonces, no podemos hacer muchas cosas por las diferentes razones que queramos decir, sin antes realmente creérnoslo y vivirlo en nuestra propia, en nuestra propia, en nuestra propia vida. Bien, si alguien quiere hacer algún comentario hasta este momento, algún aporte, alguna pregunta, ah, puede hacerlo. Adelante. Nuestro hermano Wilmer ha estado muy callado. No Hermano Wilmer. tenemos, sí, no tenemos manos levantadas, estaba revisando precisamente, pero bueno, nada, adelante, mi hermano. Ok, hermano Wilmer. Entonces, su comentario al respecto. Bueno, desde que arrancamos el estudio, muy interesante el tema, ¿cierto? De primero ser antes que empezar a hacer. Y es algo que literalmente dentro de nuestras vidas, es algo que literalmente dentro de nosotros como maestros, como evangelistas, como predicadores, pues la misma vida le empieza a uno a enseñar ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, yo no puedo instruir a otros sin antes haberme esforzado por al menos aprender. Cuando en una organización, yo siempre pongo el ejemplo del trabajo, de las organizaciones, de las empresas donde nosotros empezamos a trabajar, pues nosotros llegamos siempre es a aprender. Antes que empezar a hacer cualquier cosa, que es lo que uno entra a una empresa, usted pasa por un proceso de capacitación que puede tardar una semana, que inclusive puede tardar hasta un mes realizando capacitaciones. ¿Para qué? Para después llevar toda esta capacitación, todo esto que le enseñaron, al servicio al cliente, llevarlo al tema de la planeación, llevarlo al tema del mantenimiento, llevarlo al tema logístico, llámelo usted al tema que quiera llamarle. Entonces miramos que esto básicamente son temas de la misma vida real, o sea, obviamente instruidos directamente por nuestro mismo Señor Jesucristo. Muchísimas gracias. Gracias, hermano Wilmer, por su aporte. Y así es, se recibe siempre una inducción, ¿sí? Antes de ir a embarrarla por ahí. Bien, entonces, pues les voy a decir algo, pronto sonará raro, si les digo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo para Dios? ¿Qué está haciendo para la obra del Señor? ¿Qué está haciendo para su familia? ¿Qué está haciendo para su vida? Bueno, ¿qué está haciendo? Y le dijera en ese momento, no lo haga más, quédese quieto, quédese quieto. El mensaje en esta noche es precisamente eso, que nos quedemos quietos para que tengamos un momento para reflexionar, para pensar, para meditar, y así como Dios descansó después de hacer su creación, para contemplar su creación y nos dio ese ejemplo, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tomémonos ese minuto, ese segundo, ese día, bueno, ese momento que necesitamos para reflexionar en lo que estamos haciendo y quedémonos quietos. Quedémonos quietos por un momento. Dice este versículo en Salmo capítulo 46, versículo 10. Lo voy a leer. Dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. ¿Ven? Entonces, hay veces que Dios nos hace un llamado a que nos quedemos quietos, obviamente que reconozcamos su grandeza, su poder, su, su grandeza, y bueno, y en ese momento, pues, estaremos también exaltando de esa manera a nuestro Dios, como nos dice el versículo a Dios. En todo momento, todo lo que hacemos nosotros, lo hacemos siempre para la honra y para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, no caigamos en el error de querer hacer mucho y de pronto al final de
estar haciendo poco y sin darnos cuenta que nos hemos descuidado a nosotros mismos o hemos descuidado muchas cosas importantes en nuestra vida. Bien, hay un versículo también en Mateo 14:23 y vemos muchos ejemplos a través del Nuevo Testamento. Y con este versículo vamos a terminar con esta última explicación. Es que nosotros tenemos que sacar tiempo para orar con Dios. Tenemos que tener tiempo para hablar con Dios. Y Jesús, a través de los relatos de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo tuvo días muy, pero muy agitados, donde desde por la mañana se levantó, estaba con sus discípulos, les enseñaba, fueron a hacer discursos a muchas partes, a convocar a muchas personas. En el día hizo muchos milagros, iba a un lado, iba al otro y hacían muchas cosas, ¿sí? Y después de todo ese trabajo que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo, en todo momento sacaba tiempo aparte, a solas, para hablar con el Padre. En muchos de sus discursos habla el relato cuando ya todos se habían ido y en algunas oportunidades estaba con los apóstoles, él se apartaba de sus apóstoles se dormían, sus seguidores, y él qué hacía, orar al Padre. Ese es el mejor ejemplo que nosotros tenemos para nuestra vida. Bien, tenemos que ponerlo en práctica. A veces por los afanes de la vida, por el trabajo, por las obligaciones en la casa, los quehaceres, bueno, de muchas cosas de nuestra vida, de pronto no sacamos el tiempo. Es algo en el que todos podemos estar fallando. Yo personalmente fallo mucho en ese aspecto, por estar en el corre-corre del día a día. A veces el tiempo que saco para orar a Dios, de pronto no es el suficiente. Entonces, en medio de todas mis actividades, en medio de todas las cosas que estoy haciendo, tengo que sacar tiempo para orar a Dios. Es algo que tenemos que volverlo un hábito, un buen hábito, y debemos tener una relación íntima con Dios, tenemos que hablar con Él y dejar que Él nos hable a nosotros. Bien, hay momentos para servir, para ayudar a los demás, y hay momentos para nosotros estar a solas con nuestro Dios. Entonces, vemos que este versículo dice, cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro, paró a orar, paró a orar. El mensaje en esta noche, hemos dicho, quédense quietos, paren, stop. ¿A qué? Algo importante, paremos a orar para que nosotros tengamos realmente una relación íntima y personal con Dios. Sigue diciendo el versículo, allí estuvo orando hasta que anocheció. Entonces el tiempo que se le debe dedicar a la oración, pues en lo posible, pues tiene que ser un buen tiempo para hablar con Dios, un buen tiempo para contarle de todas nuestras preocupaciones, de todas nuestras inquietudes, todas nuestras dolencias, nuestras necesidades, también de nuestros deseos, de nuestros sueños, y bueno, muchas cosas que de pronto nosotros necesitamos en nuestra vida. Tenemos que pedirle a Dios principalmente por nuestra vida espiritual, porque podamos seguir creciendo en amor, en buenas obras y que bueno, nosotros podamos ser instrumentos de Dios para hablarle y que otras personas conozcan de- bien. Entonces, este es nuestro mensaje para esta noche, mis hermanos. Muchas gracias. Dios les continúe bendiciendo grandemente y bueno, espero que este mensaje pues sea Dios transformando nuestras vidas. Nosotros como evangelistas, como maestros, como personas que con un poco conocimiento se lo enseñamos a las demás, es lo único que hacemos y no nos tenemos que preocupar ya tampoco por el crecimiento de otra persona. Ya Dios va a ser la otra parte. Nosotros hacemos una parte del trabajo, ¿sí? No se trata de aquí que se dé un buen estudio, se dé una buena explicación, porque de nada de eso sirve. Finalmente, quien hace la obra es Dios, quien da el crecimiento es Dios. Nosotros simplemente hacemos una parte, la que estamos llamados a hacer. El resto se encargará Dios. Entonces no nos carguemos tampoco con esos problemas de que si pasó algo, si no pasó, si vino, si entró, si salió otra persona, no. Hacemos nuestro trabajo y Dios se encarga de dar el crecimiento. Bueno, mis hermanos, buena noche y muchas gracias.